Desde niño, crecí escuchando que el Vaticano lo ve todo, lo sabe todo, lo controla todo. Pero nadie me advirtió que entre sus muros no solo se guarda la fe, también se encierra el horror. Un horror tan antiguo como el primer susurro del pecado y tan vivo como los rezos que tratan de acallarlo cada noche. Durante siglos se ha hablado de archivos secretos, de textos jamás revelados al público. Pero lo que no dicen es que algunos de esos textos no fueron escritos por manos humanas. Y peor aún, que algunos siguen escribiéndose, solos. No vengo a contarte una leyenda. Lo que vas a escuchar es real, tan real que tuve que huir. Porque allá dentro, entre columnas de mármol y sombras más espesas que el incienso, perdí algo más que la razón. Me llamaron a Roma como asistente de traducción. Una tarea sencilla: ordenar y clasificar antiguos manuscritos. Pero el padre Morelli, el sacerdote que me asignaron, tenía otros planes. Me llevó por pasillos donde las lámparas titilaban como si temblaran de miedo. Pasamos por puertas reforzadas con símbolos que no estaban en ningún catecismo. Y cuando finalmente llegamos, lo supe. Ese lugar no había sido construido para la luz. Me hicieron jurar que no contaría lo que vi. Me hicieron firmar con mi nombre y luego con una gota de mi sangre. Pero hay cosas que no pueden quedarse en silencio, porque el silencio en el Vaticano no es ausencia de ruido. Es presencia de algo que respira justo detrás de ti cuando crees estar solo. Lo que vi en ese archivo, lo que leí, lo que escuché entre esas páginas malditas, me marcó para siempre. Y ahora, tú también lo vas a saber. Aunque te advierto, una vez que escuches esto, puede que algo comience a seguirte, como a mí. Este no es un video más. Este es un aviso, una confesión y quizás tu sentencia. Los pasillos olvidados del Vaticano. Nunca imaginé que aceptaría aquel encargo. Traducir antiguos documentos para la Biblioteca Apostólica Secreta del Vaticano parecía la oportunidad de mi vida. Soy historiador especializado en lenguas muertas y me encontraba en Roma cuando llegó la carta. Un acuerdo simple: trabajar durante la noche, bajo total confidencialidad. La primera noche entré por una puerta lateral que no había visto en ningún mapa. 2 guardias suizos me escoltaron en silencio hasta una sala diminuta, sin ventanas, iluminada apenas por una lámpara amarilla. Sobre una mesa esperaba un solo libro, grueso, encuadernado en cuero agrietado, sin título en la portada. Cuando toqué el libro, una punzada de frío recorrió mi columna. Era como si el cuero viviera, respirara. Dejé pasar la sensación, culpando al cansancio. Me senté y comencé a traducir. Las primeras páginas eran plegarias olvidadas, invocaciones a santos que nunca había oído nombrar. A medida que avanzaba, los textos se volvían más oscuros. Relatos de exorcismos fallidos, rituales prohibidos, nombres que temblaban en mi boca, aunque solo los leyera en mi mente. A medianoche, el primer sonido, un susurro. Me congelé. Era imposible que alguien estuviera en la sala conmigo. Miré alrededor. Nada. El sonido parecía venir de las paredes, de los libros mismos. Reí nerviosamente y seguí trabajando. Pero los susurros aumentaron. Voces en un idioma gutural, imposible de entender. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. La lámpara parpadeó, y en su intermitencia vi una figura fugaz al fondo de la sala. Un monje, encapuchado, de pie entre las sombras. Me puse de pie tan rápido que la silla cayó al suelo. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz temblando. Silencio. La figura desapareció como humo. Me acerqué a la puerta.
Seguía cerrada con llave, como me habían advertido. Nadie había entrado. Nadie podía entrar. Volví a la mesa, decidido a terminar mi labor. Pero el libro había cambiado. Las páginas ahora mostraban imágenes, grabados de hombres y mujeres torturados, sus rostros congelados en muecas de horror eterno. En cada imagen, una sombra alta, encapuchada, se alzaba sobre ellos. Miré el reloj. Eran las 3:06 de la mañana. Una vibración leve corrió por el suelo. Las paredes crujieron. Un nuevo susurro, esta vez más claro, pronunció mi nombre. Mi nombre. El pánico me ganó. Cerré el libro de golpe y me dirigí a la puerta, golpeándola frenéticamente. Nadie respondió. Detrás de mí, escuché el arrastrar de pasos lentos. No quise voltear. Corrí hacia el fondo de la sala, buscando una salida que sabía que no existía. De repente, la pared frente a mí tembló y, como si respirara, se abrió revelando un corredor angosto, iluminado por una luz roja palpitante. Sin pensarlo, entré. El corredor parecía no tener fin. El aire era denso, cargado de olor a incienso podrido y algo metálico, como sangre vieja. A medida que avanzaba, las paredes se cubrían de símbolos extraños, dibujados apresuradamente, como si alguien hubiera intentado sellar algo. Entonces lo vi. Un niño de pie en medio del pasillo. Pálido, ojos vacíos. ¿Estás perdido?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El niño no respondió, solo señaló detrás de mí. Giré despacio. El monje encapuchado estaba ahí, a 1 metro de distancia. Pude ver su rostro por primera vez. Un vacío absoluto, una nada pulsante donde debería haber rasgos. Cuando extendió su mano hacia mí, sentí que mi mente era succionada, que mi conciencia era arrancada de mi cuerpo. Cerré los ojos y desperté. Estaba en la sala otra vez. La lámpara amarilla brillaba débilmente. El libro cerrado frente a mí, como si nada hubiera pasado. Mi reloj marcaba las 3:07 de la mañana. Solo 1 minuto había pasado. Pero algo era diferente. Mis manos temblaban de forma incontrolable. Miré mi reflejo en el vidrio de la lámpara. Mis ojos ahora eran completamente negros. La puerta se abrió suavemente. Los 2 guardias suizos me miraron desde la entrada, sus rostros inexpresivos. «Bienvenido de nuevo», dijeron al unísono, con voces huecas. Me di cuenta en ese instante que nunca me habían contratado para traducir. Había sido una llamada, una invitación, una ceremonia. El Vaticano no solo protege los secretos de Dios, también custodia las puertas del infierno. Y ahora yo era uno de sus guardianes, para siempre. El confesionario prohibido. Siempre me he considerado un hombre de fe. Crecí en una familia devota. Fui monaguillo, seminarista y finalmente sacerdote. Cuando me asignaron temporalmente a la Ciudad del Vaticano, lo tomé como una bendición. Nunca imaginé que mi fe sería puesta a prueba en su forma más oscura. Fue en mi 3ª noche allí, cuando me hablaron del confesionario sellado en una capilla secundaria, no abierta al público. El padre Giuseppe, un anciano de ojos grises y voz temblorosa, me tomó del brazo y dijo: «No te acerques al confesionario del ala este. Fue cerrado hace décadas, por razones que es mejor no recordar». Pensé que exageraba. Después de todo, en la iglesia abundan las leyendas que mantienen vivos los secretos. Pero algo en su mirada me inquietó profundamente, como si no fuera un consejo, sino una advertencia. Esa noche no podía dormir. La curiosidad me carcomía. Tomé una linterna y caminé en silencio por los corredores de mármol del Vaticano. El eco de mis pasos me hacía compañía. Llegué al ala este, vieja, polvorienta, casi olvidada. El aire allí era más frío.
Encontré la capilla, abandonada, velas derretidas hasta los candelabros, imágenes sagradas cubiertas con telas, y al fondo, el confesionario, una estructura de madera negra, con grabados que parecían retorcerse en la penumbra. Me acerqué. Estaba sellado con 2 listones de hierro en forma de cruz y clavos oxidados, pero no estaba cerrado con llave. Bastó con quitar los clavos, casi con respeto, para que se abriera. Entré al lado del sacerdote. Me senté. Al otro lado, el compartimiento estaba vacío, pero el aire cambió. Era denso, cargado de un hedor antiguo. Entonces lo escuché. Una voz, débil, quejumbrosa. «Padre, he pecado». Me estremecí. No había visto entrar a nadie. «¿Qué pecado deseas confesar?», pregunté, con la garganta seca. La voz dudó. «He robado. He mentido. Pero lo peor fue lo que hice en esta misma capilla». Un silencio largo. «Maté a un hombre, un sacerdote». Sentí un escalofrío. «¿Cuándo fue eso?», pregunté. La voz respondió. «Hace exactamente 70 años. Y aún no me han perdonado». El frío se volvió insoportable. Tomé la linterna y la pasé por la rejilla para iluminar el otro lado. Estaba vacío. Totalmente vacío. Me levanté de un salto. La puerta del confesionario se cerró sola, con un estruendo que hizo temblar los vitrales. La linterna cayó de mis manos. Oscuridad total. «¿Quién eres?», grité. La voz respondió, esta vez desde detrás de mí. «Soy el eco de los pecados que jamás fueron perdonados». Intenté abrir la puerta, pero no se movía. Grité, recé, lloré. Los segundos se hicieron eternos. Y entonces, algo me rozó la nuca. Una mano, helada. La misma voz susurró en mi oído. «Ahora tú los escucharás. Todos». De pronto, un torrente de voces comenzó a inundar mi mente. Miles, cientos de miles. Lamentos, confesiones horrendas, incestos, asesinatos, traiciones, todo lo que jamás debió ser oído. Grité hasta desmayarme. Desperté en la enfermería del Vaticano. El padre Giuseppe me miraba, visiblemente perturbado. «¿Entraste, verdad?». No respondí. No podía. Desde aquella noche, no soy el mismo. A veces, mientras doy misa, veo figuras entre los bancos. Personas que nadie más ve. Me miran fijamente, esperando algo. Sus bocas se mueven sin sonido. Y lo peor es por las noches. Cuando intento dormir, me siento arrastrado de nuevo al confesionario. Oigo los pecados. Todos. Sin poder callarlos. Hoy encontré una carta en mi escritorio, sin remitente. Decía, «El que escucha los pecados, carga con ellos. Has cruzado la puerta, no hay regreso. Prepárate para el último sacramento». Mi rostro ha envejecido décadas en semanas. Mi cabello se ha vuelto blanco. Ya no rezo, solo escucho. Y tú, que ahora conoces esta historia, ¿estás seguro de querer confesar algo alguna vez? Tal vez el que escucha ya no sea humano. La biblioteca prohibida. Siempre supe que el conocimiento podía ser peligroso, pero no entendí cuán literal podía ser hasta que pisé los archivos secretos del Vaticano. Mi nombre es Marco, y fui archivista durante 6 meses dentro del Archivo Apostólico Vaticano. Era joven, entusiasta y quizás demasiado curioso. Me asignaron a catalogar documentos en la sección restringida bajo la estricta supervisión del padre Renzi, un hombre serio y hermético. Desde el primer día me dejó claro: no abras ningún documento que tenga el sello negro. Y bajo ningún concepto, entres al cuarto D13. El cuarto D13. Siempre cerrado con una gruesa puerta de hierro forjado y rodeado de cámaras. Era casi ridículo lo exagerado de la seguridad para una biblioteca. Pero fue precisamente eso lo que me llevó a caer. Una noche me quedé trabajando más de la cuenta. Todos se habían ido.
El eco de mis pasos era la única compañía en los pasillos de piedra. Iba camino a dejar un volumen antiguo cuando pasé por D13 y vi que la puerta estaba entreabierta. Juro por lo más sagrado que no fui yo. Nadie tiene acceso sin una llave especial. Pero allí estaba, abierta como si me invitaran. Y como un idiota, acepté la invitación. Dentro, el aire era denso, como si nadie hubiese entrado en siglos. Las paredes estaban forradas de libros cubiertos de cuero negro, sin títulos. Un atril al fondo sostenía un único manuscrito abierto, escrito en un idioma que no reconocí al principio. Al acercarme, las letras parecían reordenarse. Comenzaron a formar frases en latín, y luego en italiano, y luego en mi voz. Sí, mi voz escrita en las páginas. Marco Benedetti entró a D13 en la noche del 14 de febrero y no salió jamás. Retrocedí. El manuscrito escribía por sí solo. Línea tras línea, describía mis acciones. Mira hacia su izquierda, se estremece, siente el aliento en la nuca. Me paralicé y entonces lo sentí. Un aliento, frío, justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. La sala estaba oscura y la puerta ahora estaba cerrada. Intenté abrirla, pero no se movía. De pronto, todos los libros comenzaron a vibrar. Algunos cayeron al suelo. Las páginas se abrían solas y de ellas salían susurros y luego gritos. Voces en idiomas antiguos, rezos desesperados, blasfemias que me retorcían el estómago. Comencé a gritar, suplicando por ayuda. Pero nadie me oía. El manuscrito seguía escribiendo. Grita, llora. Nadie responderá. Porque esta sala almacena a los que saben demasiado. Me tapé los oídos, me arrodillé, recé, lloré. Las luces parpadearon. Y una figura apareció al fondo de la sala. Un hombre sin rostro, vestido con sotana negra. Señalaba el manuscrito. Y luego me señalaba a mí. Entonces entendí. No era una biblioteca, era una prisión. Los libros no contenían conocimiento, contenían almas. Almas de quienes leyeron lo prohibido. Y ahora, el manuscrito me estaba escribiendo a mí en su interior. Desperté en una celda. No recuerdo cómo llegué ahí. No sé cuánto tiempo ha pasado. El padre Renzi vino a verme una vez. Solo me dijo, te lo advertí. Ahora escribo esto en pedazos de papel que robo. Pero sé que no saldrá de aquí. Sé que alguien lo leerá después, tal vez tú. Y si es así, si estás leyendo esto, no entres al cuarto D13. No busques la verdad, porque una vez que te escribe, ya no existes fuera del libro.